Buen día, perfecto. La Nere. ¿Cómo viene el clima por ahí? ¿Levantó ya un par de grados? Sí, medio feíto el día hoy. Medio feo a la mañana. Un poquito de viento, nubladito. ¿O la Ju? Buenas. Igual el viento como que los acompaña todo el año, ¿o no? Sí. ¿Cuál es la peor estación para el viento? Hay una que es la peor, que está No. más intenso, más picante o más... Y a veces hay, sí, días y días. Pero bueno. Pero no hay una estación que sea la peor. No es que en el invierno no No, puede, para mí, sí, para mi gusto no. Como que, todo parejo. no. Sí, bastante sí. O la Cele, o la Belu, o la Ana, Helen, o la Tommy. Vamos prendiendo las cámaras. ¿Ya están haciendo planes para el verano también? Se trabaja, se descansa, se viaja. ¿Qué se hace en el verano? Playa, mucha playa. ¿La playa? Bien, bien, Yo Colonia, todo enero. muy bien, muy bien. Hablando de Yo, playa, ¿cómo Álvaro? oh, nada, a mí me vienen unos amigos de visita, así que voy a aprovechar el verano con ellos. Qué bien. ¿Se quedan mucho tiempo? Y más o menos hasta febrero están. ¡Ey, qué buenos amigos! O no, no sé, capaz que querías un poquito, pero no tanto. Nada, nada, sí, igual son de mi edad, así que no tienen mucha Álvaro, vamos, preocupación. vamos para allá. Joya, joya, un fin de largo y unas semanitas largas, una quincena, un mes. Ayer me decía René que estaban con los juegos. ¿Cómo es lo que tienen ahora ustedes? Los Jupla. ¿Cómo es que se llama? Que están ahí Sí, jugando los la. universitarios. Ahí va. Pero de playa, son todos de playa. Sí, ayer arranca. Qué bien, qué bien. ¿Y estuvo bueno? ¿Fueron ayer? Yo fui un ratito y estaba bueno. Bien. ¿Fuiste a jugar o fuiste de espectadora? No, fui a chismosear un ratito y después me volví. Pero bastante gente. Qué bien, qué bien, qué bien. Bien, creo que estamos casi todos. Yo te saludo Javi, hola Meli, Lu, Juan, Fanny, hola Alexis, hola Azul. Bien, vamos a ir empezando. Lo primero, para situarnos, estamos ya casi en el final de la asignatura, ¿sí? En general del cuatrimestre, no solo de esta. Particularmente esta asignatura, vieron que viene como eh, después del primer parcial, viene como más tranqui de temas y de contenidos, y viene más de sintetizar, de ir como volviendo a pasar por algunos lugares, y viene más despacio. eh, y lo que queda también es bastante llevadero. ¿Por qué llevadero? Nos queda hoy, que es una semana donde tuvo supuestamente bastante trabajo asincrónico, ¿no? Se dedicaron bastante en la semana a buscar videos, a profundizar sobre algún tema, a encontrar las relaciones y demás, que vamos a compartir en un rato. Eh, Hoy en sí el eje es ese, hoy no hay temas nuevos, sí hay que profundizar la mirada y encontrar por ahí relaciones que no encontrábamos antes. La semana que viene sí tenemos tema nuevo y es el último tema de la asignatura. La semana que viene nos vamos a involucrar un poco con el deporte como concepto y un poco con los diseños curriculares también, empezar a mirarlos y con eso ya terminan los temas de TEF 1, ¿sí? Eso es la semana 12. En la 13 además
la semana 12 no tiene actividad, o sea que entre esta semana y la que viene, todo el tiempo que le puedan poner a la asignatura es para revisar, es para repasar, es para ir preparando los TIF, es para ir preparando el parcial, ¿sí? No hay algo asincrónico puntual que ir haciendo. En la semana 13 le vamos a dar forma al parcial o vamos acá a conversar sobre algunas cuestiones que hacen al segundo parcial, o sea que tampoco hay tema nuevo ahí y, y tampoco tienen algo puntual en lo asincrónico, o sea que sigue siendo otra semana para aprovechar, para organizarse, para ir recuperando temas, incluso esta también, porque hoy o esta semana, después de que tenemos como 9 o 10 grupos presentes, 9 o 10 temas de la asignatura, es un avance bastante grande en comprender un poco más, en refrescar algunos temas y demás. En la 14 está el parcial, ¿sí? Que si todo sale bien, el parcial debería ser presencial en la UDA, pero bueno, a veces puede fallar por algunas cuestiones administrativas o logísticas, pero deberíamos tener el parcial en la 14 presencial y quizá individual también, como para ahí nosotros saber puntualmente cada estudiante en qué situación está, y eso por ahí en lo grupal se diluye un poco. En la 15 devoluciones de lo que fue el segundo parcial y la condición más o menos de cada uno de cada una. En la 16 se entregarán los TIF y se recuperará y se terminó. Chau. O sea que entre la 11 y la 16 queda solamente una semana que es la que viene con tema nuevo. Todo lo demás tiene que ver con reconfigurar. Y venimos de eso también, ¿no? Vieron que después del parcial, por ejemplo, hicimos el cuadro sinóptico, que esta semana, ayer, lo cerré el grupo, el foro, perdón, que también tiene que ver con volver a revisar y comprender y tener una mirada más grande de la asignatura. Y con eso quería seguir, con el foro de los cuadros sinópticos, felicitarlos como comisión, ¿no? A todos, no a nadie individual eh, porque son la comisión yo tengo tres, por ejemplo, y puedo ver otras, ¿no? Del resto de las tres. Y Madryn ha sido primero la que más participación tuvo, y eso es para destacar, por lo general, no todas las comisiones, sí, se festeja, no todas las comisiones participan en su totalidad, o sea, no todos se entregan, y en ese sentido quizá la más alta participación fueron ustedes, lo mismo con el foro de hoy, lo mismo con el videodebate, también han sido de la comisión que más ha participado, y eso es un montón, porque como siempre insistimos nosotros, ok, Nere. Como siempre insistimos nosotros, es participando que se aprende, que se reflexiona, no solo la persona que participa, sino todos los demás. Entonces, por eso es importantísimo que participen. No importa si está bien o mal, lo importante es participar, interactuar, intercambiar, poner mi palabra junto con la de otro, ver si lo que yo pensé o construí tiene puntos en común con lo de otro, con lo de otra, qué se queda afuera, qué se queda dentro. Y en ese sentido, ustedes vienen muy bien, ¿sí? Y a mí me pone contento y se lo tengo que decir también. En cuanto a la consigna propiamente dicha de los cuadros sinópticos, también fue la comisión que más facilidad tuvo para poner la asignatura en un plano, ¿sí? No es fácil, evidentemente, pensar en términos de mapa mental o de cuadro sinóptico, ¿no? Por ahí pasaban otras comisiones que con esa misma actividad presentaban una tabla. ¿Se acuerdan la tabla de la semana 2 o la semana 3? Esa tabla de contenidos que era un casillero, un casillero, un casillero. Bueno, a algunas comisiones de otras UDAs, por ejemplo, la mayoría elabora eso, y eso no es un cuadro, ¿no? Yo les daba el ejemplo para que lo entendamos. Yo, por ejemplo, nunca fui a Madrid, ¿no? No conozco Madrid. Si por algún motivo René nos invita a ir y tengo que ir, si llego a la terminal de Madrid, seguramente cuando me baje, o agarro el Google Maps del celu y me fijo en el mapa de Madrid, o pido un mapa ahí en donde llegue, ¿no? Y el mapa me va a permitir eso, ¿no? Con una mirada, conocer Madrid. Voy a ver las conexiones entre los lugares, voy a ver lo importante, voy a tener una mirada rápida de arriba de todo Madrid. El cuadro sinóptico era lo mismo para tener una mirada
o subjetiva de cada uno de ustedes sobre la asignatura, ¿no? Eso es, che, mirá todos los temas y conceptos que tiene TEF. Wow, mirá cómo se relacionan. Mira, esto que parece ser lo más grande, quizá podría ser lo más importante para este estudiante, pero para este otro no. Wow. Y mira qué relación encontró, mira cómo se vincula. Esto se vincula con tres cosas. Wow. Y a su vez, a través de ese llegás a otro, ¿no? Esa es la lógica de un mapa. En ese sentido, ustedes avanzaron bastante, ¿sí? Si bien eh, hay para seguir mejorando ese tema en cuanto a relacionar los conceptos y los temas y lo más difícil, romper lo lineal de semana a semana, porque a veces se nota que en los estudiantes cuando hacen o intentan hacer el cuadro sinóptico o el mapa, se quedan con semana a semana. Entonces parecería que en vez de un mapa tenemos en el caso del trabajo este, siete líneas, siete vías del tren, siete líneas del tiempo, ¿no? Y como que, bueno, dividen la clase uno fue cultura y la hacen lineal. Cultura, algunos elementos de la cultura, pim, pum, pam. Comunicación y lenguaje, emisor, pic, abajo. Educación física, es esto. Y no pueden relacionar, por ejemplo, cultura con educación física con cuerpo, ¿no? Supongamos. Y ahí está el desafío. O pensar, che, a ver no sé, el concepto de cultura que está en la segunda semana, ¿cómo se relaciona con el concepto de cuerpo que aparece en la quinta? Che, ¿qué lo relaciona? ¿O qué tiene que ver la educación física ahí? Y ahí está el juego de, a ver, vamos a ver todos los conceptos que hay importantes, no sé. Y ahí se encuentran con 20 conceptos. 25 conceptos. Y ahí está el tema de jugar a organizar el mapa. Che, si yo pongo este en el medio, ¿dónde me quedan ubicados los demás? Ah, me quedan así. No me sirve. Entonces, no sé, por ejemplo, algunos de ustedes eligen la educación física como concepto en el centro. Bueno, entonces, a partir de que en el centro del mapa, en el centro de Madrid, está la educación física, ahí tienen que empezar a relacionar los demás. Otros grupos podrían suponer, por ejemplo, poner, no sé, en el medio la corporeidad o la motricidad, ¿no? Como concepto central. Bueno, ¿cómo se relacionan o cómo se agrupan todos el resto de los conceptos de la asignatura en relación a que en el medio está corporeidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la socialización, la educación integral, el cuerpo, el deporte, la actividad física, el ejercicio, la educación? ¿Cómo se relacionan todos esos? Si para mi grupo lo más importante o el central fue educación física, ¿no? Todo ese juego es el aprendizaje de ver el mapa desde arriba. Cuanto menos sé, por ejemplo, yo, Pablo, si tuviese que hacer un mapa de Madrid y me quedé en la casa de Álvaro con los amigos un fin de semana, mi mapa de Madrid, después de estar un fin de semana, va a ser mucho, pero mucho más escueto, mucho más corto que un mapa que podría hacer Julia o Germán, que ustedes nacieron en Madrid, por ejemplo. Bueno, si ustedes habitan esa ciudad hace un montón, el mapa que hagan con su carga personal va a ser mucho más complejo que un mapa que pueda hacer yo después de habitar 2 días con Álvaro y los amigos. Seguro, si yo estuve 2 días en Madrid con Álvaro y los amigos y me crucé con Javier, voy a destacar la playa, los lugares que fui con ellos, qué sé yo, y listo, mi mapa está reducido. Lo mismo si un estudiante o un grupo en el momento de hacer el cuadro sinóptico, no sé, hay 2 clases que no le dio mucha bola, que no la miraron, bueno, el mapa se achica, o los conceptos se achican. Cuanto más conozco, más puedo relacionar, más puedo poner, más puedo destacar. Quizá hay cosas más importantes y otras no tan importantes. Algo que hicieron muy bien ustedes, que también lo quiero destacar, en algunos cuadros aparecen autores, ¿sí? Como para decir, che, acá hay una referencia fuerte, cuando lo quiero hablar de este tema o cuando quiero usar este tema, este autor lo tengo que ir a buscar porque fue valioso. Todo eso hace a la construcción en una sola hoja, en una sola pantalla, de orientarme con la asignatura, ¿sí? Ese trabajo, insisto, todo esto que vengo diciendo, no es fácil, porque cuesta esto, cuesta abstraerse, cuesta mirar desde arriba, cuesta poner todo a jugar relacionado. Quizá lo que más cuesta, que también les costó a ustedes, es darle sentido a esa flecha, entre comillas, que une conceptos. ¿Cuál es la relación si ustedes, por ejemplo, ponen en un globito cultura y en otro globito, no sé, educación, y le ponen una flecha? Si yo estoy mirando ese mapa, ¿qué significa la flecha?
¿Cuál es la relación entre cultura y educación? Por ejemplo, podría ser, genera, una genera a la otra, transforma, una transforma a la otra, nutre, se vincula, no sé, ahí depende del estudiante que entendió en qué significa esa unión, por ejemplo, entre conceptos. Pero a su vez, no sé, cultura también se relaciona con cuerpo, pero se relaciona con educación, pero tienen uniones distintas. Bueno, todo ese juego de tratar de acomodar eso para que tenga sentido y lo principal, para que ustedes se orienten, es un montón. Eh, es complejo, pero a su vez es súper rico, porque con un mapa muy bien hecho, completo, bien relacionado, es una pavada después avanzar, hacer un parcial, hacer un TIF, porque tengo ahí, es como lo mismo, ¿no? Si yo tengo un muy buen mapa de Madrid y no conozco Madrid, con un buen mapa yo me muevo. Ahora, si en el mapa me ponen mal las ubicaciones, me ponen mal la escala o la referencia, che, esto está re cerca, pero en realidad está re lejos. Mira, esta calle que te puse en realidad es mentira, porque acá hay un baldío, no podés pasar. Pará, no, mirá, yo te puse la playa de este lado, pero me desorienté porque la playa en realidad está del otro. ¿No? O, che, a ver, ¿qué es lo más importante para, o lo más eh, significativo para hacer en Madrid? Y ahí sí, sí también, si prioricé mal, le erro. Hay algunos cuadros, por ejemplo, de ustedes que ponen al mismo nivel o a la misma altura aula invertida y educación física. ¿Realmente significan lo mismo y son igual de valiosos el concepto de aula invertida y el concepto de educación física? No. Quizá uno es más periférico y otro es más central. Quizá uno necesita estar más grande y mejor ubicado en el mapa y otro necesita estar un poco más lejos y la relación es última y no está en el medio. Bueno, todo eso tiene que ver con el ejercicio de ir comprendiendo la asignatura y ustedes lo hicieron muy, muy bien en relación a la media o a lo general, ¿sí? Eso, insisto, no quiere decir que sigamos buscando relaciones, que sigamos buscando conceptos. Vieron que yo a cada grupo en el foro le fui haciendo una devolución de por dónde podrían ir mejorándolo o completándolo para que ese cuadro después los acompañe por el resto de la asignatura y el resto de la carrera. También aprender a hacer un cuadro es una competencia, una habilidad que se la llevan con ustedes para el resto de la vida de estudiantes. Bien. ¿Hay alguna pregunta más o algo ahí respecto de los cuadros sinópticos? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. A Después nosotros, entonces, profe, nos pasó, perdón, dale, dale. a, a nuestro grupo nos pasó que no teníamos bien en claro, porque al decir cuadro sinóptico, viste que hay distintos tipos, tenés redes conceptuales, tenés... yo entré tarde, entré hace un ratito, no sé si esto ya lo mencionaron. Entonces, al buscar cuadro sinóptico, te aparecía el de las llaves, viste, el que vas estableciendo como relaciones de esa forma. Después seguimos buscando y aparecieron otras opciones, entonces nos tiramos más por algo más parecido a lo que yo al menos conozco como red conceptual. Ujú. Entonces, bueno, tal vez eso genera un poquito de no saber bien por dónde ir. Eh, Nosotros terminamos decidiendo ir por ese lado, pero bueno, medio que nos acotó porque intentamos mantener esta jerarquía, al menos por colores, y hacer una mezcla entre las dos cosas, entre un cuadro sinóptico y una red conceptual. Pero bueno, no sabíamos bien eso. Pero estuvo bien logrado el de ustedes. Por ejemplo, en el de ustedes, a las flechas le ponen sentido. Por ejemplo, ¿no? No sé si te llegaste a conectar cuando yo hablaba de eso, ¿no? La unión entre conceptos, ustedes también le ponen sentido y la explican para que se comprenda cuando se lee. Ustedes por eso decía recién, y lo que estaba por decir, que justo estabas ahí hablando, pásense una mirada por los cuadros de los demás para ver cómo interpretaron la asignatura los demás, porque en un punto es como, bueno, lo que decía al principio, cómo la interpretación de algo no es todo igual para todos, ¿no? Si por ejemplo ustedes me tendrían que hacer a mí un mapa de Madrid para que yo me maneje, seguramente ustedes ahora son 21. Los 21 me van a destacar en lugares distintos de Madrid. Y quizá todos coincidan con algunos lugares, no sé, la playa por ahí me lo ubican todos. Pero quizá Eleonora me marca un barcito que solo me lo marcó Eleonora para ir. Y quizá Juan
me destaca un centro cultural, ese palito, tenés que ir a ese centro cultural porque está bueno, y que capaz que solo me lo puso Juan. Ahora, capaz que Tomás, Azul, Lucas y Julia coinciden en que en el mapa me ponen un club, anda este club porque es histórico de Madrid. Bueno, por eso la construcción del mapa está buena porque es la mirada subpersonal de cada uno, de cada una o de cada grupo sobre lo que hicieron. En el caso, por ejemplo, de ustedes, Eleonora, vincularon, armaron jerarquías, de eso se trata. Yo cuando lo veo, el mapa, por ejemplo, el de ustedes, entiendo que hay conceptos más valiosos que otros, que no están todos en el mismo, digamos, orden de cercanía o lejanía. A su vez, hay algunos que se relacionan más con otros y otros no. Hay unos que están como más alejados y unos que están en el pleno centro, ¿no? Como vinculación por todos lados. Eso da cuenta de que ustedes, en ese grupo, jugaron a ver, che, ¿cómo relaciono? Lo que decía al principio. Si se me vuelcan todos los temas arriba de la mesa y los tengo que ordenar, ahí tengo que ver cómo ordeno por relación. Ustedes encontraron en algunos varias relaciones y esas relaciones no son siempre iguales. A unos quizá los une, los vincula una situación de causa, a otros los une una necesidad, a otros los une una condición, ¿no? Siempre son distintos. No estuvo mal el cuadro de ustedes, al revés, creo que fue el de los más ambiciosos en cuanto a buscar relaciones y a no quedarse en algo lineal, ¿no? Vieron a veces los diagramas de los subtes, las ciudades que tienen subte que te ponen digamos, un mapa y es del centro, una línea sale y no se toca con otra, una línea sale y las estaciones, una línea sale, bueno, algunas comisiones, no es el caso de ustedes, la mayoría armaron eso, pusieron TEF en un costado, ¿no? Teoría de educación física, y armaron una línea por cada semana, con los contenidos de cada semana, pero nunca los vincularon. Bueno, eso no es un cuadro, eso es como eso, las vías de un tren. Ahora, cultura se relaciona con juego, por ejemplo, ¿no? Que son como están alejadas en semanas, pero son conceptos que si los entendemos y los comprendemos, le encontramos relación. Y a su vez, juego, cultura se vinculan con cuerpo, con educación, con socialización, con corporeidad, con educación física, con un montón de cuestiones. Después quizá, por ejemplo, hay muchos que hablaron sobre las problemáticas. Perfecto, las problemáticas por ahí no se relacionan con todos los temas y en el cuadro te queda un poco más lejos, pero es normal, está bien, pero me ayuda a fortalecer o entender el concepto que tiene cerca, digamos, ¿no? Este, no estuvo mal, no estuvo mal. Espero que haya sido, en general, una actividad, un ejercicio que les haya permitido darse cuenta de relaciones que no veían, de darse cuenta que hay relaciones entre los conceptos y las semanas, que no es cada semana una cosa estancada, digamos. Y después, insisto, pasen por los cuadros de los demás para ver cómo los demás interpretan y relacionan eso mismo que vieron ustedes. Porque yo tengo la suerte, como docente, de ir viendo. Yo cuando veo un cuadro de cada grupo, digo, bueno, este grupo entendió así. Este grupo le faltan, no sé, le faltan 4 clases, por ejemplo, no faltan un montón de conceptos. Este grupo no avanzó nadie de las 5 en adelante, qué sé yo. O este grupo, mira, entiende la asignatura, pero todavía no la puede relacionar. O sea, no le faltan conceptos, pero están todos ahí, muy como estancados. Este grupo pudo relacionar, pero se quedó relacionando, por ejemplo, no sé, 3 semanas y le falta relacionar otras 4 semanas. Bueno, todo eso habla de la comprensión, de cómo va la asignatura en lo abstracto de cada uno de cada uno. Bien. ¿Algo más respecto a los cuadros y lo que fue esa actividad? ¿No? Bien. Antes de pasar a los videos debates, ¿sí? Teníamos otra actividad también arrastrada de la semana pasada a esta. ¿Se acuerdan cuál era? ¿No? ¿No se acuerdan? Sí, la actividad que tenía que ver con el texto de la mesa redonda. Exactamente, que era cómo el juego como agente social puede favorecer, contribuir o aportar a solucionar alguna de esas problemáticas que los autores del texto de Mesa Redonda plantean. ¿Quién lo pensó? ¿Quién quieren compartir alguna explicación al respecto?
¿Quién se animó a ensayar ahí alguna explicación, empezando a pensar como profesionales de por qué? O sea, dicho de otra forma, la pregunta sería, ok, si en Madrid hubiese más juego libre y más juego en el espacio público, ¿cómo ayudaría a eso a resolver esos problemas? ¿No? Hago esa distinción porque no es más juego adentro de las clases de educación física, ¿eh? El juego como agente social, ¿no? El juego que ya está ahí sin que nadie de nosotros haga nada. El juego de las plazas, el juego de los polis, el juego en las playas, el juego que está ahí como práctica social. ¿Cómo ese juego, o cómo más presencia de ese juego, podría colaborar con alguna de las problemáticas del cuerpo en movimiento en la actualidad? ¿Nadie ensayó ahí una explicación? ¿No? La ensayamos ahora, si no. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, con Meli, en el tema del ensayo, nos había tocado lo elegimos, elegimos ese tema, o sea, que estaba relacionado con el texto ese. Entonces, bueno, algo vinculado dentro del ensayo está un poco vinculada o sea, el ensayo está un poco vinculado a la actividad esta que planteaste. Y bueno, y va un poco por ese lado de que todos Sí. los, si bien los autores tienen difieren en algunas cosas, más bien tienen aportes en diferentes sentidos, sí todos como que coinciden que, que el cuerpo está condicionado por diferentes factores, tanto culturales, sociales y económicos. Después cada uno va añadiendo a eso distintas cosas, ¿no? Em, y permite llegar un poco a como a una respuesta a esta actividad que planteaste. Porque en uno de los autores, Ringelet, hablaba de que la cultura pone como que impone normas, hábitos, formas de moverse. Después Parlevas hablaba de esta división del cuerpo y cómo está reglamentado por espacios y tiempos, ¿no? Del deporte. Y después Oblioso Ujú. hablaba de lo que es la posmodernidad, eh, que, que- que transformaba al cuerpo en un objeto de consumo. Después Lapierre hablaba de este dualismo entre cuerpo y mente, que es producto de este pensamiento occidental, y hablaba, bueno, de esta fragmentación que también ya habíamos hablado en otras clases. Entonces, eh, que creo que es un poco lo que llegamos también a la conclusión en el ensayo, eh, que una de las cosas que el juego, de otra forma, ¿no? El ensayo lo llevamos por otro lado con Meli, pero va muy alineado. Y el juego entonces permite que el cuerpo recupere esta expresión, esta creatividad, el afecto, los vínculos, eh, que la cultura más bien racionalista o que tiene o productivista, eh, como que reprime, ¿no? Ujú. Eh, entonces el juego justamente actúa ahí donde en el juego el movimiento no está, ¿cómo es esto? ¿Cómo sería la palabra? Como subordinado a lo que es la utilidad, sino que es más bien a la exploración, al placer, al vínculo con otros. Totalmente, Entonces ahí tiene totalmente. una forma de actuar muy fuerte. Y después también Pe- permite esto de posibilitar reconciliar lo que es el cuerpo y mente, la emoción y pensamiento, todo como en una experiencia integral. Ujú. Y Eh, también, perdón, bueno, ahí perdónele, un poco. también por ahí enfrentar la cultura individualista que también se mencionaba en el texto, que bueno, a través del juego se podría vivenciar más,
relaciones, no sé si por ahí reforzar relaciones o crear nuevos vínculos también. Y bueno, además esto de, yo acá había escrito algo con respecto a esta pregunta que quedó pendiente y puse, a través del juego libre y espontáneo se podrían vivenciar con más frecuencia sensaciones distintas, liberación, placer, interactuar con otros, reforzando o creando nuevos vínculos, y de este modo el juego como práctica social se enfrentaría a la cultura individualista, que es lo que mencionaba al principio. Totalmente. Miren, pensemos un ejemplo para hacer concreto todo esto que traían Eleonora y Meli. ¿En qué lugar o en qué espacio, digamos, de Madrid, un domingo a la tarde hay mucha gente jugando? En la ¿En la playa. playa? En la ¿En la playa, en playa? la playa. La playa. Genial. Bien. ¿Qué están esas personas, o niños, niñas, adolescentes que están ahí jugando? Capaz que se acercó Javi con un mate, capaz que Álvaro con los amigos también. Capaz que también juegan ellos, no sé, ojalá también jueguen, ojalá también jueguen. Eh, Ahí, ¿qué está pasando? ¿Está pasando todo esto que traían Eleonora y Meli? Si están ahí jugando en la playa o en la plaza, recontra está Sí, porque sucediendo. para mí sí, porque están teniendo una interacción social también. Recontra, recontra. Y por ahí pasa mucho de que se agrega más gente a jugar, o sea, otros nenes que están ahí y se agregan. Y la típica, ¿puedo jugar yo también? ¿Entendés? Totalmente. Eso pasa. Claro, Totalmente, y se pasa crea cultura, inconscientemente, se capaz. construye significados, se construyen un montón de cuestiones ahí en ese jugar espontáneo que lamentablemente, que creo que todos vamos a coincidir con los autores estos que vimos de la mesa redonda, Ringelet, Parlevas y demás, que quizás si vamos a la tarde de hoy o a la tardecita de hoy, quizás no hay nadie jugando en las plazas o en la playa. Quizá porque los pibes y las pibas podríamos suponer que quizás están más con las pantallas. Quizá porque no están con las pantallas, pero papá, mamá, tío, tía, quienes se encargan de la crianza, están trabajando más horas que en otras épocas de la vida, entonces no pueden acompañar a esos lugares todo lo que quieran, pero hay menos gente jugando, ¿no? Y si hay menos gente jugando, niños, niñas, adolescentes, lo que sea, si hay menos gente jugando, nuestra corporeidad, nuestra motricidad se ve perjudicada, nuestra cultura también, ¿no? Y terminan ganando, o termina, digamos, sucediendo, reproduciéndose y manteniéndose estas problemáticas que traen los autores. Por eso también me parece que es importante repensar el rol del juego desde lo público, como política de Estado. Por ejemplo, ¿cuánto hace Madrid como municipio para favorecer que se juegue más? ¿No? Más allá de todas las limitaciones, las barreras que tenga, digamos, la sociedad en general para poder darse tiempo libre, para jugar y demás. eh, bueno, ¿cómo ofrece el espacio público? ¿Está ameno? ¿Está lindo para... invita a jugar? ¿No invita a jugar? ¿Se piensan propuestas que favorezcan ese jugar? ¿Se invita a jugar de la mano de un festival? ¿Se invita a jugar de la mano de un recital? ¿Se invita a jugar por las escuelas? ¿Invitan a jugar los clubes? ¿Hay excusas para jugar o no las hay? Digamos, ¿no? Además de que cuesta un montón encontrar el momento, el espacio. eh, También cuesta mucho eh, que los adultos y que las familias tengan recursos para favorecer ese jugar, y recursos no me refiero a materiales, pelotas y demás, ¿no? Como, bueno, ponernos ya en igualdad, todos ser jugadores. Es difícil hoy en día. Quizás nosotros, como profesionales de la educación física, que nos interesa la motricidad y demás, tenemos muchísimos más recursos y mucha más cercanía con jugar, ¿no? Con cuerpos en movimiento y demás, pero no es tan a mano, no es tan común, ¿no? Eh, por ejemplo, la playa, ¿está preparada para jugar? ¿Me invita a jugar? ¿Qué tiene? Si la dejamos solita, solita, quizá no alcanza. Capaz que poner un poquito de sombra, capaz que hay que poner algún baño cómodo para poder ir al baño, para cambiarse, para que ese adulto, esa adulta que acompañe se sienta cómodo. Quizá hay que poner un par de sillas. Parecen pavadas, pero todo eso favorece a que haya más juego. Y si no lo hay, sigue sucediendo todo lo otro, ¿no? No sé cómo son las plazas de Madrid, por ejemplo. Los juegos de las plazas de Madrid, ¿qué invitan? ¿A jugar con otros o a jugar solos? Las plazas de Madrid, ¿me invitan a jugar o me invitan a jugar? ¿No? O cuestiones para pensar en términos de, hey, no solamente voy a intervenir como profesional adentro de un club o adentro de una escuela, quizá
dentro de 4 años, el municipio la contrata a Belén como profesional de la educación física para que piense un plan integral para volver a Madrid una ciudad amigable con el juego, porque identifican que, no sé, el sedentarismo no sé, la individualización de la sociedad y la quieren revertir. Che, contratemos a algún profe de educación física especializado en esto para que piense políticas públicas para que se juegue más en Madrid. Y ahí quizá hay un profe de educación física encargándose de eso. Y le toca a Belén desarrollar un plan de acá a 10 años para decir, che, si hacemos esto vamos a haber jugado mucho más. Joya, listo, bárbaro. Y quizá encuentra ahí Belén una salida laboral tremenda y después se dan cuenta en otros municipios cercanos que estuvo buenísimo y che, Belén, vení, vamos a hacer lo mismo en esta ciudad, vamos a hacer lo mismo en esta provincia. Y termina Belén siendo una referente internacional sobre el juego público. ¿Eh? ¿Cómo la ves, Belén? Ya te... Anda escribiendo porque ya está saliendo el proyecto. Pero, por ejemplo, que ahora en un rato lo vamos a ver, pero me pareció súper interesante, en uno de los grupos de ustedes aparece el fútbol valorado, ¿no? Como una propuesta muy auténtica de Madrid. Me pareció interesante también pensar, ahí para reflexionar si es deporte o juego, ¿no? Y qué es, porque habla del fútbol, pero repensaron un recurso muy propio de la educación física, si se quiere, con una mirada completamente distinta, ¿no? Y se volvió política de Estado, se volvió política pública, ¿no? Y se puso recursos, profes, tiempo, espacio, para lograr otra cosa que no es el rendimiento, digamos, ¿no? Bien. ¿Algo más acá al respecto? Yo ¿No? había pensado al juego como una especie de trinchera cultural o resistencia, ¿viste? Cómo a través Ujú. del juego podemos mantener eh, tradiciones, bueno, o cuestiones que hacen a la gente propia de determinados lugares, digo, ¿no? Lo pensé desde ahí también. Y esto que decían en relación al juego libre, en relación a uno de las charlas que se dio en el Congreso ese de motricidad, que estuvo súper piola. Yo vi solo dos, que fue justo lo que calzó en el horario del viernes. Y había Ujú. un profe, que era Mariano Ferro, que hablaba de algo súper piola, del déficit del juego libre. Y decía, bueno, pero mi pibe va 3 veces por semana a jugar al fútbol, juega los fines de semana, pero apuntaba a, bueno, pero si tiene que treparse a un árbol a agarrar una manzana, ¿puede hacerlo? Como que el niño salvaje, hablaba de una niñez salvaje a una niñez domesticada hoy, ¿no? A través del paso del tiempo, ¿no? Cómo ha cambiado también esto de, tal vez acá en Madrid todavía pasa, pero yo que vengo de Buenos Aires, del conurbano, los pibes ya no juegan en la calle como jugaba yo cuando era pibe, y se decía como que esos pibes en la calle también armaban como una red de seguridad y de conocerse, de vincularse, porque yo le rompía el portón a Betty de enfrente y me decía, yo la voy a ver a tu mamá, no sé qué. Entonces, como que también se daba como una red de contención y social a partir de esos pibes jugando en la calle que hoy ya no está. Me pareció súper piola, que quedó re lejos eso, pero lo quería compartir acá también. Bien, recontra. Mariano Ferro es el director del profesorado de Mar del Plata, el profesorado de Quilmes, que era una de las dos instituciones junto con el IUR que organizaba el Congreso. Y ese concepto que él habla, él decía que las calles eran más seguras o serían más seguras si los chicos tuvieran más tiempo jugando, me parece eh, que está bueno reforzarlo, ¿no? Seguras, no en términos de van a pasar menos cosas. ¿Qué decía Mariano al respecto? ¿Te acordás puntual que decía Javi? ¿Por qué sería más seguro el barrio si estarían más tiempo jugando los pibes? Y las familias en general, si los vecinos estarían más en la calle. Pará, hice varias anotaciones. Bueno, hablaba de que ese es un espacio donde el niño aprende muchísimo, ¿no? Decía, pero más segura también porque ahora estoy tratando de hacer memoria, no sé si No está... pasa nada, porque todos se conocen, porque todos se Claro, bueno, conocerían, porque eso, estar esas redes interactuando ahí todo sociales, el claro. tiempo, ya nadie sería extraño, ¿no? Entonces, capaz que, vamos a suponer, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, hijos, vamos a suponer que Javi tiene hijos, que nuestros hijos van a la plaza y se encuentran a jugar, y entonces se van a contar,
No, sí, no sé. ¿Y papi dónde está? No, papi está trabajando. Ay, papi no, papi, no sé, fue al médico. Entonces, vos vas sabiendo de la vida de los otros, ¿no? Y en cambio, si estamos encerrados, atrapados y demás, sos cada vez más individual, más individuo, más separado, estás menos sujeto y no hay forma de saber del otro. Entonces, hay un otro que no conozco, un otro que me da miedo, un otro que desconfío. En cambio, en el jugar, en el interactuar, en el compartir, en el estar charlando mientras otros están compartiendo, en ese conocernos. Ahí se teje esa seguridad en términos de que todos nos conocemos y, ¿por qué no? Todos nos ayudamos también. Porque quizás, insisto, si mi hijo está jugando con el de Javier, yo no lo conozco a Javier, pero me acerco a jugar porque nuestros chicos están jugando, che, bueno, ¿a qué te dedicas? Te ayudo. Si no, mira, me das una mano porque, no sé, tengo que preparar, o no sé, no sé, se me está lloviendo el techo, sí, dale, pará, yo tengo una chapa, y empieza toda una solidaridad y una Ah, convocatoria, sí, sí, y si no estaríamos ahí en el espacio público. esos niños jugando en la ¿No? calle establecían esos vínculos. O sea, por eso pasa hoy que tal vez probablemente el que vive al lado de tu casa no sabe ni cómo se llama. No, porque no habitás el espacio, porque no compartís el tiempo afuera, es solo el tiempo que vos te entrás, salís de tu casa cuando te bajás del auto o de la moto o de la bici y listo. En cambio, no sé si pasa en Madrid, por ejemplo, acá en Chivilcoy todavía pasa que las casas más viejas tienen el banco de cemento en la vereda todavía, ¿no? O algo que me permita sentarme, porque antes la vereda era el espacio de jugar, de habitar, de estar, de compartir, de tomar mate, de las chisitas de verano, salir ahí afuera después de comer, ¿no? Ahora vos vas a una plaza, está vacía, ¿no? Nadie sabe de nada. Y si cuando se habitan, casi nadie conoce a nadie. En ese término hasta también es seguridad estar compartiendo el espacio público, ¿no? Conocerse, saber, tejer redes, ¿no? Construir cultura. Esto que hablaba Javi de la trinchera cultural me parece fabuloso para el juego, ¿no? Jugando construimos normas de cómo queremos relacionarnos, ¿no? Construimos significado de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? En ese sentido el juego es cultura. En ese sentido, el juego es cultura. Bien, ¿quedó algo más ahí pendiente? ¿Alguien más que quiera compartir alguna idea, alguna sensación, alguna emoción, alguna reflexión? ¿No? Bárbaro. ¿Ven lo valioso de compartir? ¿No? Casi no teníamos nada, casi salteamos una actividad y de repente aparecieron cosas súper valiosas y que nos permiten comprender mejor un concepto, comprender mejor una problemática, comprender mejor la relación entre los dos conceptos de la actividad, pero otro que estaba más lejos. Estamos haciendo un mapa. Sin querer estamos construyendo ese mapa mental de la asignatura. Bien, vamos a dedicarnos entonces de acá hasta el final a intercambiar lo que dejó el foro de video debate. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a intentar respetar esta organización. Cada grupo va a tener un tiempo, ¿sí? Para todo junto. Va a tener, me gustaría que suceda así, que primero alguien del grupo introduzca el tema, ¿sí? El tema que eligieron en 1 minuto, 2 minutos, no contar todo el tema o toda la clase, su reflexión respecto al tema, los aspectos salientes del tema que eligieron, por qué lo eligieron, quizás qué me motivó de toda la cantidad de temas de TEF a elegir ese tema, ¿sí? Sin relaciones todavía. Vemos el corto o lo más significativo del corto que quiera el grupo compartir, ¿sí? Que eso nos va a llevar 3 minutos, cuatro, salvo algún corto que es por ahí es más largo. Y después de eso, ahí sí nos cuentan por qué ese corto o qué cosas de ese corto profundizan las reflexiones del tema que trajimos. ¿Se entiende? En ese orden, ¿sí? Y por último, ¿sí? 1 minuto o dos para un breve intercambio con otros compañeros que quizá vean o refuercen esas relaciones y lo que el corto generó. Más o menos debería llevarnos 7 minutos por grupo, 8 minutos por grupo, este, y estaríamos bien. ¿Les parece? ¿Podemos con eso? Genial. Bien. ¿Quién quiere arrancar? Quizá no lleguemos, por eso digo que quiero acá, quizá no lleguemos en 1 hora y monedas,
a todos los grupos, por eso quizá alguien o algunos tienen muchísimas ganas de compartir y no quedarse afuera, incluso tienen ganas de, hey, quiero que los demás me aporten sobre lo que yo vi, a ver si hay algo más ahí o si puedo profundizar. Con, con Meli, que habíamos dicho si quería, justo estábamos hablando, si querés podemos mostrar el nuestro que está relacionado un poco con lo que hablamos recién. Dale. ¿Qué hago? ¿Paso el corto? No sé cómo Lo se mejor, comparte. si hay buena conexión a internet, cada grupo comparte pantalla y comparte y vemos todos el corto. Yo ya lo, alguien para, salvo que hayamos sido una excelente comisión y todos vieron los cortos de todos. Yo, por ejemplo, yo obviamente vi y leí todo. ¿Los demás vieron todos los de todos? Yo ¿No? vi algunos, no todos, en mi caso al menos. Bueno, Y entonces algunos vamos a tener que verlos todos. Dale. Bueno, Hacer es poner ahí pausa voy. en la grabación por los derechos de autor. ¿Vos ya vas a compartir, Eleonora? Sí. Una sugerencia para todos. Advertencia. Antes de compartir, quizás ya lo saben, hay una opción para tildar es compartir con audio, porque si no se reproduce la pantalla sin el audio de lo que ustedes están compartiendo. Voy a poner pausa en la grabación. ¿Se vio y se escuchó bien? A mí se Sí, me veía medio cortado y no se me escuchaba muy bien, pero quizá era yo. Bueno, ¿qué relaciones o cómo este video permite profundizar el tema que eligieron, chicas? Un poco es eso que hablamos ya hace un rato. Eh, Nosotros en el ensayo contamos un poco de qué va el corto y también cómo lo analizamos, porque también igual nosotros lo analizamos desde la perspectiva del tema que elegimos, que era los principales problemas del cuerpo en movimiento, pero bueno, se puede analizar de un montón de otras aristas, ¿no? No, depende de dónde te pares. Eh, y bueno, hablamos un poco, nos basamos principalmente en el texto este de la mesa redonda, que es donde se hablaba eh, de, de esto. Y, y bueno, como que intentamos hilar y ver y establecer relaciones entre los distintos simbolismos del cortometraje eh, y qué nos parecía que representaban o que significaban. No sé si Meli me quiere ayudar o... sí, em, por ahí pudimos identificar o por ahí comenzar desde cómo nos movemos en base a lo que nos rodea, ¿no? Eh, las imposiciones y bueno, los roles que ocupan cada uno. Eh, bueno, hablamos un poco en realidad fuimos como planteando un poco por autor. eh, bueno, lo que representa el color, ¿no? En el corto lo relacionamos también. eh, bueno, y que al principio eh, de- a través del abrazo, ¿no? Se lograba eso y que al final del corto se logró a través del juego, de la interacción entre ellos. No sé qué más. Sí, fuimos analizando, fuimos tocando así un poco de todos los autores que menciona el texto. Eh, bueno, esto, a ver, estoy acá con el ensayo. Mencionamos, fuimos estableciendo relaciones entre distintas partes del corto, del cortometraje, con los autores. Por ejemplo,
para nosotras el color representaba esta esencia, la libertad, la expresión, la creatividad, la corporeidad en general. Em, y entonces lo relacionamos con lo que decía Lapierre, que el cuerpo al moverse y al conectarse con otro vuelve a ser un cuerpo sensible y comunicativo. Eso lo relacionamos con esta parte final de que de, de cuando el padre al jugar y al volver a conectar con su hijo vuelve a tener ese color. Em, no sé, hablamos un poco de Parlevas, que él planteaba que toda práctica motriz es una producción cultural y bueno, introducía este concepto de endomotricidad y, y que bueno, que las formas de moverse, jugar y desplazarse no son naturales, sino que bueno, están dentro de un contexto social. Entonces él en el corto mostraba cómo esos movimientos repetitivos y uniformes de esa estructura eran resultados de toda la sociedad. Eh, y bueno, y se condiciona la diversidad y limita la libertad motriz. Eh, y bueno, y eso creo que se ve re claro en el corto, que el movimiento dejaba de ser una forma de comunicarse y era un acto condicionado por la norma, que tenía que ser funcional en el sistema. Se ve muy claro con el nene, ¿no? Con el hijo. Eh, Ahí también lo bueno, relacionamos con Obiols, que habla de las instituciones. Es un poco igual lo que dijo él recién, pero sí se evidencia bien desde el trabajo del padre y la escuela del niño. También, bueno, lo pensé recién esto, observando de nuevo el corto, de cómo la mirada del resto, ¿no? Cuando sucede eso al final del juego, por ahí como, no sé si juzgando o como notando algo raro en eso que no sucedía. sí que tal vez hasta puede servir como instrumento de cambio, porque antes iban todos centrados, estaban cada uno en lo suyo, esto un poco que tocamos ya en la clase del individualismo, eh, que incluso el juego ahí se evidencia, puede servir como herramienta para eso, porque a pesar de que la interacción era con el padre y su hijo, generó algo en los otros, ¿no? Eh, entonces, bueno, también ahí se evidencia eso. No lo encaramos por ese lado tampoco, pero bueno, ahí hay otra cosa que se nos había escapado y Nos ahora acabamos lo de dar cuenta. sí. Es lo hermoso de compartir, ver y volver a ver con otros ojos, de otro lugar, quizás más tranquila, sin el apuro de presentar y demás. Muy bien. Yo quiero destacar dos cosas más del corto, de la reflexión y lo que apareció recién. Las chicas en el corto, en el ensayo, mejor dicho, hablan mucho de corporeidad y me parece interesante rescatarlo, ¿no? Esta imposibilidad de separar o de entender el cuerpo como un objeto, aunque incluso la sociedad y la cultura intente considerarlo como un objeto, eh, se nota clarito, ¿no? El trabajo igual a la escuela, en similitud, edilicia, organización, motricidad y demás, eh, pero lo que somos es imposible separar todo eso, ¿no? No hay forma, ¿no? En términos de color, todos los colores son la corporeidad, ¿eh? Ojo, el grisáceo también, ¿no? Es como nuestra forma de ser en el mundo gris, si se quiere. Y eso tiene que ver con todo, no solamente en un momento, en un trabajo en un momento educativo pedirnos algo a nuestro cuerpo. Está atravesado por todo. Y otra cuestión interesante que lo traía recién Meli, esto de la mirada, ¿no? Que hay otro grupo de ustedes que trabaja la comunicación esta semana y lo trae, y que tiene que ver con la asignatura también, cómo quizá nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, está construida exclusivamente por lenguaje, ¿no? Por comunicación con otros. No somos lo que queremos, sino que somos lo que la mirada de los otros hace de nosotros, ¿no? Lo que la mirada y lo que los otros dicen de nosotros configura lo que somos, ¿no? Aún sin decir, ¿no? Por eso me quedo con Meli y la mirada, ¿no? Que hay otro grupo de ustedes
que también lo trabaja, que ahí, ojo, ese grupo, el de la comunicación, el de Azul y el de Axel, que hablan de un corto en el ensayo, pero en la planilla hay otro. Por eso ahí quizás un grupo Sí, se le sabes metió que arriba recién, un grupo profe, se le metió recién arriba nos de dimos otro. cuenta Y y bueno, ya lo cambió ¿qué? igual, pero ya está. Pero ellos Estábamos hacen entre ese y el referencia. otro y como no me di cuenta que no lo había sacado, yo ya lo había puesto y habíamos elegido el otro al final, pero ahora ya lo edité. Recién. eh, Ellos que abordan la comunicación tienen puntos en común con esto que traen ustedes de cómo la mirada construye, ¿no? Y cómo el lenguaje construye, ¿no? Y a veces quizás estamos pensando todo el tiempo que con ciertas actividades, ejercicios y demás vamos forjando el cuerpo, la corporeidad, la motricidad, y en realidad lo que somos, nuestra corporeidad, quizás es una construcción puramente de lenguaje y comunicación, ¿no? Y esto que somos, esto que es cada uno de nosotros 21, tiene que ver con que se construyó a partir de la mirada y la devolución de que los otros, todo el tiempo, ¿no? Los otros digo, cultura, sociedad, pantalla, interacción, lo que juego, lo que hago, nos devuelve lo que somos. Y para tratar de encajar en algo, construimos o vamos construyendo esto que somos, ¿no? Es complejo, pero ustedes me dieron la puntita para tirarlo y lo tiré. Bien, buenísimo. ¿Algo más de este corto y de este tema? ¿No? No, creo que Bien. resumidamente eso, ¿no? Interesante, interesante, súper interesante. Insisto, igual después van a tener, si quieren, tienen tiempo para volver al foro, leer los ensayos de los demás, volver a ver los cortos. Digo, esto que les pasó a Meli y a Eleonora, de que cuando se volvieron a ver se les ocurrieron cosas nuevas, es fabuloso. Digo, permitámonos volver a pasar por los lugares, ¿no? No es que, bueno, es una actividad, la entregué y listo. Y volviendo a ver, volviendo a escuchar, escuchando lo que me devuelve otro, se construye. Volvemos a lo de siempre. Es participando e intercambiando que se comprende. Y esto lo demuestra. Bien, vamos con otro grupo. ¿Qué otro grupo quiere compartir Vamos nosotros, el profe, tema y el con coso? Cele. Para Ahí, comparto ustedes. pantalla. Sí. Esperen, 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 esperen. Antes de compartir, introduzcanos cuál es el tema de ustedes, ¿sí? Las principales aristas del tema, para ver también cómo lo manejamos, si lo tenemos, no lo tenemos, y después nos vamos al corto. Bueno, Bueno, nosotros tenemos el tema aprender y enseñar en la educación física eh, con el corto que se llama La Luna. Y bueno, vinculamos uno con otro. Eh, Paso primero el corto ahora y Ahora, ¿y qué se enseña nosotros? ¿Qué vimos en cuanto a qué enseñar y qué aprender en educación física? O sea, no pasemos tan rápido, esto lo digo para todos, ¿eh? Porque si no parece que, listo, sabemos sobre qué enseñar y qué aprender y quizás no sabemos. Lo repetimos, pero no sabemos qué, ¿no? Y quizás los temas no nos quedan claros y después cuando tenemos que hacer algo con eso se complica. ¿Qué enseñar y qué aprender en educación física, Nene? Bien, nosotros, bueno, lo hablamos más en el ensayo de esto, sino, bueno, de que el aprender en educación física se tomaba como un proceso y como un producto y que tenía varios niveles de aprendizaje motor, de aprendizaje corporal, aprendizaje de las prácticas. Ujú. También hablamos un poco eh, sobre la forma en la que enseñamos, que no tiene que ser algo Bien. siempre lineal, de que el profesor habla y el alumno tiene que repetir. Y bueno, y por ahí va más o menos el corto, que tuvimos un problema con eso porque habíamos elegido el mismo que Meli y Eleonora, y ya habíamos armado más o menos el desarrollo y todo, y después cuando empezamos a revisar los links, bueno, lo cambiamos. Eh, lo hicimos con el cortometraje La Luna, que fue uno más o menos parecido que encontramos, y bueno, nos guiamos más por este lado de cómo enseñar la educación física y de que, bueno, de que los alumnos tengan su propia forma de hacer las cosas, además de cómo el profesor las enseña, ¿no? Bueno, y ahí vinculamos los autores, bueno, los niveles de estos de los que te hablaba, y,
Y creo que ahí está. Vamos con el corto, que quizá lo conozcan, porque es bastante conocido. Quienes tengan por ahí sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, el de la luna lo han visto. También el de Sí, Like también capaz que lo vieron, capaz que el de recién también es conocido, no sé si alguien más lo conocía, ¿no? ¿No lo conocían? Este de la luna quizá lo conozcan también. yo lo tenía visto Bien, a ese de las chicas y enseguida se lo mandé a Nere y después revisando ya estaba. Así que bien. Eleonora me dio una alfajora. Bueno, bien. Vamos con el de la luna, así lo vemos todos, y después vamos con las reflexiones producto de ese corto y el qué enseñar y qué aprender en educación física, ¿no? Pausa la grabación, así no tenemos temas después con los derechos de autor en la grabación. Eh, Ese fue el corto, sí. Bueno, nosotros cómo lo vinculamos con la educación física, que es donde enseñar no tiene solamente que ser esto de copiar lo que son las técnicas que uno utiliza, o sea, el alumno no tiene que ser solamente tipo el profe habla y el alumno solo escucha, sino que también nosotros como educadores podemos abrirnos y también aprender de ellos, ya que ellos pueden innovar, tener nuevas experiencias y también esto de que está bueno aprender nuevas cosas y más de los alumnos que ellos, al ser más chicos, por ahí crean un poco más y, y esto de que, ¿cómo se dice? Tienen una imaginación más abierta esta. Bueno, como decía Nere, nosotros los llevamos por ese lado de que la enseñanza no siempre tiene que ser lineal y bueno, lo asociamos con educación física en esto por ejemplo, de aprender los movimientos, de que no tiene que ser siempre de la misma forma. Y bueno, en el corto se veía que el nene observaba los movimientos del abuelo y los quería copiar y del padre. Y bueno, y los dos querían utilizar su propia forma de, de barrer las estrellas, de mover las estrellas. Eh, y bueno, fuimos por ese lado de que el nene buscó su propia, ay, como su propia forma de hacerlo y funcionó. Entonces, bueno, lo conectamos con algunos conceptos que decía la clase, por ejemplo, de apropiarse del movimiento. Si el docente es alguien que acompaña el proceso del aprendizaje del alumno y permite que cada estudiante, bueno, se apropie del movimiento y lo transforme según sea el alumno. Eh, bueno, asociamos también los niveles del aprendizaje motor con el corto. Acá había anotado eh, en el primer nivel, que era el aprendizaje motor, el nene ve lo que hacen su padre y su abuelo, sus movimientos, los imita, los prueba hasta encontrar su propia forma de hacerlos, que era lo que decía recién. El aprendizaje corporal, él explora el lugar y actúa con autonomía y se va adaptando a la situación que para él es nueva. Y después el aprendizaje de las prácticas. El nenito va participando en lo que hacen el abuelo y el padre y compartiendo como esa experiencia familiar, pero la transforma a partir de su propia experiencia. Y bueno, y recién mirando el corto de nuevo, también, bueno, en la teoría decía algo que aprender es también aprender a hacer de diferentes modos. Eso lo conecté, no sé si está muy bien con el abuelo y el padre, lo conectamos con Nere, de que ellos, al querer imponerle al nene cómo hacer el trabajo y después dejar que él lo haga solo, es como aprender a hacer. Que en educación física no solamente es aprender a dominar una actividad,
lo que decía la teoría, sino entrar en diferentes formas relacionales igual. Bueno, y después hablamos un poquito eh, sobre Freud, que, bueno, ahí, Nere, te dejo a vos. Sobre Foucault. Hablamos un poco sobre que como no todos los cuerpos, sí, o sea, no todos los niños, niñas no tienen la misma capacidad de aprendizaje, sí, eh, cada uno tiene que seguir su misma línea, sí, o sea, su propio tiempo, ahí está. Y esto de que el cuerpo sí tiene que aprender cómo moverse y cómo utilizar el espacio, ¿no? No solo de cómo hacer la técnica y nada más, también tiene que esto de saber cómo utilizar el espacio, por ejemplo, en la educación física, cómo utilizar, por ejemplo, están jugando una mancha y para dónde ir, según el espacio que uno tenga y demás. Y esto también de donde en el cortometraje sí, el niño tampoco, no solo aprende a barrer las estrellas, sino que también sigue una tradición, ¿sí? Generacional que viene desde la familia y también va construyendo, aparte de esta tradición, él va construyendo de a poco eh, eh, la realización de o sea, de la actividad, ¿sí? Y va creando, o sea, o va sumando nuevas cosas a la actividad que era navegar, en ese caso, ¿no? Y bueno, más o menos era eso y también, a ver, y bueno, Interesante que para también, pensar lo cultural, ¿no? Esto de si la familia, ahí medio con el juego de la imaginación se dedica a las fases de la luna como una tarea que el CNR decía tradicional, que obviamente es como si la cultura de la familia es generar las fases de la luna. Bueno, está interesante para pensar esto de cómo se enseña y cómo se aprende la cultura, en términos de prácticas corporales o culturales, también en educación física. Bueno, eso no es, me parece interesante lo de las chicas, no es lineal, ¿no? Y así todo sobrevive lo cultural. Podríamos imaginar que ese hijo y ese nieto va a seguir la tradición familiar y cultural de colaborar con la fase, pero con su manera, pero lo cultural va a seguir. Yo cuando lo miraba la primera vez pensaba quizás en prácticas culturales más vinculadas con nosotros a lo corporal, la más común, pero no es la única, serían los deportes. Bueno, han cambiado también los deportes. Sin embargo, se ha transmitido, se siguen haciendo con matices, pero siguen siendo tradiciones o cuestiones culturales que más allá de que intentemos enseñarla siempre igual, o parecería que hay forma de enseñarla, se va modificando. Pienso por ahí, se nota más la cuestión de género, quizá, ¿no? En los deportes, en tanto construcciones culturales y sociales. Y aparte es el tema de la semana que viene. La cuestión de género, que sin que nadie quizá la enseñe, digamos literalmente, ha tomado otro valor, otro significado dentro de las prácticas corporales y deportivas y culturales. Y está ahí, ya está, nadie lo puede negar, ¿no? Es como el nene haciendo otra forma de pasar las fases de la luna o barrer estrellas, ¿no? E insisto, hay detalles, no sé si se ve cuando ven el video, que el abuelo le intenta poner la gorra como él, pero el padre le intenta poner la gorra como él. El escobillón del padre es bigotudo, la escoba del abuelo parece el pelo. Hay un montón de mensajes subliminales de intentar transmitir, pero así todo eh, hay un dejo de ruptura ahí, digamos, en lo cultural y en el aprendizaje, que es fabuloso, que también permite que siga sucediendo, ¿no? Porque si el pibe podría pasar que se niegue y no sucede más, ¿no? Sin embargo, la práctica va a seguir sucediendo, se van a seguir encargando de hacer que haya luna llena, cuarto menguante y demás, pero eh, quizá de otra forma, que es válida, que es válida. Y así sucede con lo cultural, ¿no? No es algo estático tampoco. Incluso podríamos pensar en todo el proceso cultural en la lucha, digamos, entre lo hegemónico y lo contrahegemónico, qué prácticas corporales que hoy hacemos ya no se hacen, cuáles están, así como el nene lo hace de otra forma, cuántas otras prácticas corporales hay en Madrid que están
pidiendo ser reconocidas, pero todavía no logran el lugar de ser reconocidas, digamos, ¿no? Peso en la playa. ¿Cuántos deportes o prácticas corporales o actividades vinculadas a la arena, el mar y la playa hace 15 años no existían y hoy quizá lo que hablamos al principio? Vamos un fin de semana y la comunidad de Madrid está realizando prácticas corporales por ahí impensadas y que incluso no están adentro de la escuela todavía, porque la escuela no se ayornó y no las tiene, o el profesorado mismo no las tiene, o sí, porque por ejemplo ustedes a través de René tienen prácticas corporales en el profesorado que el profesorado, por ejemplo, que el URB en Cava Distancia no tiene, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen deportes acuáticos que no están en todas las UDAs. Eso es producto de interpretar culturalmente qué sucede y decir, "Che, acá hay algo válido también, acá hay algo acá hay una práctica social que la sociedad le da valor y significado y lo traemos para dentro del profesorado, ¿no? Incluso el abuelo y el padre avalan el aprendizaje del niño también, ¿no? No es que le dicen, no, no, pará, esto es así, no, si no, no. Súper interesante, súper interesante, súper interesante. Bien. ¿Algo más respecto de este? Los demás y las demás que por ahí lo están viendo ahora, están escuchando todas estas reflexiones, qué nos sucede, qué ideas aparecen, para que no quede solamente como un intercambio de los autores y las autoras de cada ensayo, ¿no? ¿Hay algo más ahí? ¿No? Bien. ¿Qué otro grupo quiere? Capaz que dos grupos más podemos, quizá tres. Capaz. Queríamos pasar por nosotros, profe. Dale, cuéntenos Eh, primero yo- la ah, comprensión del tema, sitúennos un poco, ¿sí? Sobre todo porque es un tema bueno, que lo dejamos hace bastante, pero que lo tenemos siempre que lo traemos. eh, y después las reflexiones. Perdón, después el video y después la reflexión. bueno, nosotros elegimos el tema de la comunicación, el tema uno. Bueno, primero nos equivocamos de poner el video, ahora lo modifiqué y ahora lo cambié, pero no, a Igual, mí, perdón que te interrumpa, Azul. Ese que pusieron en la planilla, ¿lo habían puesto ustedes y después cambiaron o un grupo sin querer apoyó ahí otro link? no, yo lo había puesto porque habíamos decidido en este, pero encontramos uno que nos gustó mucho Ah, más ahí y yo va. me Y olvidé no de cambiarlo. actualizaron el. Ahí va. Claro, sí, sí, sí. Pues yo cuando Eh, leo el ensayo y comparo con la planilla y lo miro y digo, ay, ¿dónde está todo lo que hablan acá? Me lo estoy perdiendo. Bueno, capaz que soy yo que toqué mal. Volví otra vez a la planilla. Dije, bueno, capaz que es el de arriba, el de abajo. Terminé buscando el de ustedes, porque como lo mencionan en el ensayo, lo pude buscar. Y cuando lo vi era otra cosa totalmente distinta. sí, nos habíamos Bien, equivocado no pasa nada, no pasa y nada. recién hace rato nos dimos cuenta. Y nosotros nos dimos cuenta y eso que le entregamos todo. Lo que sí teníamos problema es de pasar el video. No sé si lo podrás pasar vos, profe, el video. Sí, Es mientras re lo voy cortito, buscando y dura todo, 30 actualicen, segundos nomás. pasen. Sí, sí, es cortito. Mientras lo voy buscando y poniendo, si quieren, profundicemos un poco más en esto de que la comunicación, en su valor para la educación y demás, para ponernos un poco en tema. Bueno, este lo elegimos precisamente porque la señora en este video que presentamos no se va a comunicar de una forma del habla o de una seña, simplemente son las emociones que está acostumbradas a tener. Y esa es su forma de comunicar o su trayectoria de saber de que la otra, o sea, no puedo decirlo porque todavía no lo vieron, así que me queda medio confuso. No, Pero igual yo me básicamente, refería a que nos cuenten qué interpretan ustedes por comunicación y demás, ¿eh? No que nos cuentes dale. qué es la Sí, comunicación, por qué es valioso, de qué formas la podemos entender.
Sirve de una forma de expresarnos, de, de vivenciar o hacerle saber a la otra persona distintas cosas, como las emociones o simplemente algo puntual. Es bastante importante porque eso es la interacción social de que tenemos nosotras las personas. Y nada, eso. Axel, si quieres decir algo. Eh, Me anda el micrófono porque recién traté de hablar y no anduvo. Bueno, más que nada porque también dentro de nosotros es fundamental el hablar, comunicarnos de ciertas maneras, ¿no? No siempre es hablando, sino más que nada un simple gesto entre dos personas que se conocen dice demasiadas cosas. No sé, en un simple juego como el truco, señas con una ceja, ya te canta un montón de otras cosas, un guiñar un ojo. eh, es fundamental. Entonces, como que nosotros tratamos de, a base de los videos que nosotros elegimos, qué veíamos de la comunicación, que como nosotros también interpretábamos esas cosas que nos, no, nosotros también habíamos visto que no solo tiene que ser lineal, no solo tiene que ser el emisor, el mensaje, el receptor. Entonces, ver esas pequeñas cosas que tiene no solo el video, sino de por sí la comunicación. O sea, es bastante Ojo, o importante. sí, y hay emisor siempre y más, pero no es siempre tan estructurado Claro, como por ahí lo no, conocemos como un diálogo claro, formal. no solo quedarnos en lo que ya no conocemos, como que nos vienen enseñando de primaria o secundaria, que es el emisor MC, sino interpretar, dar nuestro sentido, dar eh, miles de cosas diferentes. Más que Ujú. nada por eso. Totalmente. Totalmente. ¿Quieren que comparta? Sí, Casi inspirado. A propósito, ¿eh? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Se llama ¿Por qué te vas, no? sí. Bueno, nosotros eh, supongo que de un inicio los que conocen la canción ya nos dimos cuenta más o menos hacia dónde va y eso es ya un arranque positivo dentro de lo que nosotros buscamos. Una canción no la comunica la señora en sí, es una canción vieja, agarra un cassette, lo pone dentro de una radio, que es algo que ya mucho no se usa y también entra la costumbre de esa señora en hacer, en usar su cassette, su radio como toda la vida lo hizo. Eh, Desde un inicio es ya algo positivo dentro de lo que nosotros tratamos de buscar, más que nada en la comunicación. La canción ya te tira un inicio potente porque te vas de una, te aparece eh, el título del video en grande amarillo, ya sabes hacia dónde está orientado. Sí, y bueno, esto también lo asociamos con, con la teoría que teníamos con Barbero, que, que plantea que la comunicación va mucho más allá de la transmisión de información, que bueno, es básicamente un proceso cultural que está lleno de emociones y eso lo podemos reflejar en el video, el por qué sigue adoptando la misma rutina, por qué está acostumbrada a hacer 2 cafés cuando solo toma ella uno, el repetir
las cosas que hacía habitualmente cuando no se estaba otra persona y ahora ya no está. Y nada, nos Claro, basamos en eso, en lo simbólico, en lo cultural y en lo que adopta la gente una vez que las personas se relacionan entre sí. claro, o Y sí, sea, también, ¿Sí? dale, dale, Axel, ¿eh? bueno, también nosotros también, o nos gusta mirar también un poco más el lado artístico del lado del director. Las escenas que muestra, la forma en que lo muestra, el cómo nosotros de la vista de la señora o detrás del hombro de la señora, vemos cómo ella mira una foto que ya tiene sus años, cómo al tocar la cara del hombre en la foto, sabes que hay un significado y una importancia hay un sentimiento muy fuerte. Entonces también nos gustó mirar ese lado más artístico que capaz el director del corto nos quiso dar. Claro, el transmitirnos la misma sensación de que la señora tiene mediante simples actos que son cotidianos para ella. Y nada, nos gustó el corto, fue muy corto, pero se entendió bien y fue claro en lo que queríamos nosotros representar mediante la comunicación y los distintos tipos. Ujú. Algunas preguntas que me hacía cuando lo veía y cuando las leía. ¿Cuánto sabemos leer o cuánto podemos comunicarnos? O cuánto, en realidad, vamos para atrás. ¿Cuánto nosotros como docentes, cuánta habilidad, competencia o capacidad tenemos para interpretar todos esos mensajes que están ahí que a veces no los tomamos, ¿no? Por ejemplo, acá intencionadamente el autor podríamos decir que está hablando de la tristeza, si se quiere, o de la ausencia, o de la angustia de esta mujer, de alguien que perdió y que no está, que no sabemos quién es, podría ser una amiga, un amigo, un compañero de vida, una compañera de vida. Hay alguien que ya no está, ¿no? Y ese no estar, el autor lo comunica, lo traduce, lo genera en un minuto de esto, en este recorte, ¿no? Eh, y volviendo a Barbero, que ustedes lo traen para analizar, justamente esto, ¿no? Quizá ya somos generaciones, más que nada ustedes, más que la mía, que están acostumbradas a aprender a interpretar un montón de mensajes todo el tiempo, no solamente el texto, ¿no? Y que ahí hay aprendizaje. Y me encantaría pensarnos como futuros docentes con la capacidad de interpretar también todo eso en las aulas, en los patios, en las canchas y en todos los lugares donde educamos, ¿no? No solo para nosotros generar todo tipo de mensajes, sino para poder también nosotros interpretar todos esos mensajes que están ahí dando vuelta, que a veces no los percibimos, que a veces no los interpretamos, o que a veces no tenemos la capacidad de simbolizar y de interpretar eso que está pasando delante nuestro, ¿no? A veces no vemos la tristeza, a veces no vemos la angustia, a veces como no la vemos, seguimos pensando en esta lógica balista del cuerpo como un objeto, le seguimos pidiendo al otro que haga acá y capaz que el otro no puede más con su tristeza, ¿no? O el otro no puede más con su angustia. Y vuelvo para atrás. Si entendemos la idea o el concepto de corporeidad y podemos leer esa tristeza y esa angustia más allá de que no nos la digan, quizá nos acercamos con un abrazo, ¿no? Y recuperamos el color como recuperaba el color del personaje de Eleonora y de Melina, ¿no? Pero se trata de leer todo el tiempo, no solamente esperar a que esté explícito, ¿no? O no todo el tiempo pedirle al cuerpo que haga en términos de producir, ¿no? Quizá nos acercamos y abrazamos, quizá invitamos a jugar, quizá permitimos que ese cuerpo siga, o esa corporeidad siga habitando esa tristeza y esa angustia con la tranquilidad de que no le vamos a exigir eh, la producción en términos de movimiento o demás para la clase, o por qué no un paso más allá, poder eh, colaborar desde la educación física a elaborar esa tristeza, esa angustia, ¿no? Y que podamos hacer ahí otra cosa, ¿no? Y en ese punto, ¿no? Poder registrar qué nos pasa como personas, poder registrar qué le pasa al de al lado y colaborar con ese registro y esa elaboración de esas emociones es recontra tarea de la educación física. El tema es que no lo hacemos nunca, ¿no? Y pensamos que la educación física es enseñar un gesto, una técnica, un deporte, ¿no? Si nuestros grupos, si nuestros educandos, educandas, y nuestra tarea tiene que ver con también
registrar y elaborar eso y dar lugar a eso, ¿no? Si esa mujer fuese mi estudiante o participante de algunos grupos míos, a mí me gustaría poder darle recursos para que se pueda interpretar, que se pueda registrar, que pueda convivir con esas emociones y que pueda ser algo valioso, no que se las reprima, ¿no? Ya estamos hablando en un nivel mucho más profundo, pero tiene que ver con eso también la educación corporal, ¿no? Que a veces nos la olvidamos o la suprimimos, ¿no? Como vuelvo al ejemplo de por ahí del video del principio de Leonora y de Melina, donde parecería que hay que trabajar o estudiar y aprender ciertas cosas y nada más. Bien. ¿Algo más respecto de este? No, nada ¿No? más. No. Bien, bien. Quizá podamos con uno más, con un grupo más. ¿Quién Yo, más quiere profe, compartir uno yo, más? profe. Dale, ¿nadie más? Fijémonos si nadie más Oh, quiere. oh, hola. Pongámonos de acuerdo, yo no tengo drama, pero por ahí quizá justo hay otro que quiera, ¿no? Bueno, vamos con el de ustedes, Yo, Tommy. bueno. Dale. No sé, ¿Me ¿no? podrá O me di, compartir y ay, dividir, no profe? quería, para no me di cuenta. ¿Ustedes, Juan, querían Yo también? también estaba, profe, perdón, pero No me no, daba está bien, cuenta, sí, pero sí. después vi el cosito verde y dije, pará, ahí estaba Juan. Ustedes eran aula invertida, Juan, y el otro era de De cultura. cultura. Y la Bueno, si clase que vamos viene, rápido, por ¿la eso van a llegamos con tener? los dos. Igual hay ojo, Juan, el de ustedes. No sé hasta qué punto es un corto. No encontramos un corto en sí. Teníamos otros tres videos más, uno más largo, pero no es más teoría que corto, ese que encontramos ahí. Y había otro, pero más como un ejemplo que corto. Claro, por Tengo eso otro no, aparte. quizá vamos con el del grupo de Tommy, que por ahí sí nos ayuda más a reflexionar y mirar de una mirada más profunda, por ahí el de ustedes es más lineal y no cos- Vamos con el de ustedes, Tommy. Primero, para introduzcarnos en el tema que van a trabajar y después sí vamos con el corto. Dale. Bueno, en mi grupo somos Javi y Lucas. El tema que elegimos, bueno, fue eh, la cultura. Bueno, en el corto en el que elegimos se ve cómo se relaciona el tema de cultura y también aparece el tema de la barrera del lenguaje, una barrera lingüística. Pero bueno, también se Pero ve todavía no te como... adelantes no te adelantes con la reflexión. Solo hablemos de cultura. ¿Me bueno, explicó? Porque hablar del corto antes que lo vean y no. bueno, en el corto ya te puede ver como la cultura de una nena No, no, pero no lleva del controlada. corto, no hablemos del corto. ¿Qué es la Ah, ok. cultura? ¿Por qué vamos por ahí. Sí, elegimos ese porque se nota claramente que hay una diferencia de culturas dentro de un mismo país, donde creemos que territorialmente debe haber mismos comportamientos, lenguajes. También se nos mezcla un poco lo del lenguaje, se nos mezcló también ahí. Entonces, bueno, hablamos también un poco del lenguaje y de los componentes que hacen al lenguaje. Eh, eh, y cómo existen barreras culturales. Y ahora pensando otras cosas, como le pasó a las chicas al principio, vi también, bueno, cuestiones que hacen al corto, pero que antes no había pensado, ¿no? Como un tema que estamos tratando en sociología, que es la naturalización de cuestiones, ¿no? Y cómo ese hombre, que ahora van a ver en un rato, naturaliza, no sé, el trabajo infantil, ¿no? Cuando sabemos que las niñas tal vez, no, tal vez no deberían estar laburando y deberían estar, sí, jugando, aprendiendo, estudiando. Bien, sí, sí. Bueno, ¿vamos con el corto? Vamos. Cuando quieran.
Lo comparto yo. A ver. Está sin audio y la gracia es el audio, Sí, no se escucha. porque por más que tenga los subtítulos, la gracia de este es escuchar. A ver, Vamos de tenemos nuevo. una señora. A ver si yo. El otro, para que ¿Me la das? cada uno, Recuerdan que mamá y toma, cada uno a un sol, ¿no? mamá mandé una nicho. Entonces tomaré dos. Uno para mí y otro para que lo comas tú. Que tengas un bonito día. Una ni tarinta mamá y tachinkas kan tachikani. Ya no tengo más plata, ¿ves? María, ¿recuerdan que mamá y No, no, gracias. ¿Finalmente puede escucharse? Durísimo este también, ¿eh? Sí, no es tan bonito como los dos primeros de las chicas, pero bueno. Bien, ¿qué análisis, qué reflexiones vamos a sacar respecto de la cultura en este video? Bueno, cómo se ha perdido, por ejemplo, en Perú, que entiendo que la lengua original es el quechua, bueno, cómo con el correr del tiempo se ha perdido esa cultura o se ha dejado de lado. Eh, y hablábamos, bueno, de eso, ¿no? De ese problema que también se mete en la comunicación, pero focalizamos fundamentalmente en la cultura, porque, bueno, el video invita como a reflexionar sobre la importancia de valorar la diversidad cultural, bueno, obvio la lingüística, y reconoce al quechua y otras lenguas originarias, digamos, como parte de la identidad nacional, particularmente este video en Perú. Eh, la escena esta entre la nena y el hombre, bueno recuerda que entendemos, conocemos y que conectar va más allá del idioma, ¿no? Requiere respeto, empatía, voluntad, de ganas, ¿no? El niño, el hombre como que se la sacó encima a la piba. eh, entonces, bueno, de algún modo eso. No sé si Lucas, Tommy quieren agregar algo más. Algo que habíamos visto en base a investigaciones a través del campus, habíamos visto que el lenguaje
decía que era inseparable de la cultura, como que los dos tenían que evolucionar juntos. Y lo que vemos acá es como la chica, no, o sea, hay que ver cuál de los dos, yo creo que ninguno de los dos está mal claramente, pero la niña sigue manejando el quechua y no evolucionó junto al lenguaje de la cultura, es el español, y el hombre mayor se quedó en el español y no tiene el quechua, que es la originaria de Perú. Entonces ahí está ese choque, esa barrera, como lo dice el corto, en el que la niña habla en un idioma, el hombre en otro, y no hay manera de que los dos se comprendan. Y esto pareciera que es algo que se volvió ya como costumbre, perder el quechua porque la niña después se cruza con otra mujer y le pasa exactamente lo mismo. Se creen que está vendiendo caramelo cuando ella está preguntando dónde estaba la mamá o si la habían visto. Entonces esta pérdida en la cultura, digámosle, originaria del Perú, que no solo pasa en el Perú, hoy el español es como el lenguaje estándar, digamos, en América Latina, pero hay pueblos originarios que siguen hablando en otras lenguas que no han evolucionado, sino que se han quedado, y los que no se han adaptado a este nuevo mundo quedaron en el pasado, digámosle. Sí, sí, también va de la mano con lo que decía Green, de lo que no es igual es diferente. Esto de que la nena no es comprendida por el sujeto este el que está parado, y eso genera como una Una incomprensión por parte, barrera. claro, una barrera también, Ese es el corto. por parte del coso, del sujeto mismo este. Y bueno, esa, esa incomprensión, como decía. Sí, la idea de que el quechua no debería verse como una lengua del pasado, sino como una forma viva de la cultura que también puede transformarse y convivir con otras lenguas. Sí, o repensar a ver, me parece que la propuesta de ustedes es súper interesante porque abre montón de reflexiones, ¿sí? Primero pensar qué es lo hegemónico y qué no, ¿no? En realidad, incluso para pensar el rol de la cultura, ¿no? Esto de la cultura como elemento de sometimiento o de control, ¿no? Quien no esté sometido al español quedó afuera, y en realidad el quechua es la lengua originaria de casi el quechua, el mapurungú, por ejemplo, ¿no? La lengua mapuche en gran parte de Argentina, de los pueblos originarios, el guaraní, ¿cuántos elementos culturales terminan siendo elementos de sometimiento para adaptarse a otro? Y parecería que es lo que está mal, y en realidad es lo que siempre estuvo, y lo que está mal es que hablemos una lengua que no es la originaria de acá, ¿no? Eh, y me permito pensar también, para que pensemos todos, antes, una de lo que traía Javi, de la lógica de, bueno, si la cultura es trabajar y que el adulto entiende que la nena está trabajando, que también está mal y naturaliza, la nena al revés, la nena ni comprende el valor de la moneda y del sol, ¿no? Le da dos monedas, 2 pesos de 2 soles, y la nena tampoco entiende. Incluso en la imagen del bolsillo, ¿no? Cuando el hombre muestra el bolsillo vacío, la nena dice, bueno, de ahí, ¿qué me está boludeando? Mi mamá no está ahí adentro, ¿no? Como, ¿qué me está boludeando? No la puedo sacar de un bolsillo de mi mamá. No está entendiendo que no tiene más dinero para darle. Si la nena quiere ver a su mamá, ¿no? Eh, esto de, a propósito, llamarse barrera, eh, y la cultura como barrera, lo pienso, como para ir cerrando. ¿Qué otras barreras corporales, ¿no? propone, si se quiere, la cultura hegemónica a otras, y la educación física de la mano de eso, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Los pueblos originarios, ¿no? O las culturas originarias de cada lugar, incluso de la Argentina. ¿A qué jugaban? O sea, ¿qué prácticas corporales tenían? ¿Están vivas hoy en día o les tratamos de imponer el fútbol, el handball, el vóley, que no son nuestras, en detrimento de otras? ¿Sabemos a qué jugaban nuestros antepasados? Hay un montón de juegos, ¿eh? O prácticas corporales, súper piolas, súper interesantes, con otra lógica totalmente distinto. Juegos vinculados a la lógica de la siembra, al sol, al ambiente, ¿no? Que deliberadamente, culturalmente, se eligió someter con otros, y proponemos que justamente lo que hablábamos en las problemáticas del cuerpo en movimiento, hemos a través del deporte sometido a los cuerpos a cierta forma, a cierta motricidad válida y otra no válida, ¿no? Incluso si quizá ustedes se cruzasen mañana o pasado en la playa de Madrid, algún grupo originario realizando alguna práctica corporal ancestral, los mirarían como bicho raro, y en realidad ellos nos mirarían de bicho raro. ¿Quién es el bicho raro?
¿Nosotros jugando Ultimate Frisbee en la playa o ellos jugando algo ancestral que se juega hace miles de años en esta zona, bueno, en su zona, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Quién está desubicado ahí, nosotros o ellos? ¿Qué cultura sometió a otra? Incluso para revisar después, si tienen tiempo, en los textos que trabajamos sobre cultura hay un apartado sobre comunidades originales, ¿no? Y cómo se las han ido corriendo hacia otros lugares en términos de cultura, y en realidad es sometimiento, ¿no? Es desplazamiento. Con el corolario como mayor virtud de esta lógica, las Naciones Unidas determinando cuál es como si hubiese una cultura internacional, ¿no? De lo que está bien y lo que no se ajusta a la cultura internacional está mal, ¿no? Así miles de ejemplos, no solo con el idioma, sino con prácticas corporales también, ¿no? Y advertencia ahí para todos nosotros y nosotras, ojo con lo que tomamos como válido o el origen de lo que hacemos, porque quizá lo educativo no sea tan educativo en términos de mejorar la realidad, sino de intentar instalar algo como válido y algo como no válido, ¿no? Y que poco lugar le damos a eso originario, o como traía Javi, instalamos o normalizamos que, por ejemplo, podría haber una nena de 7 años trabajando. Que no digo que no suceda, el tema es que no lo naturalizamos y parecería que está bien, en vez de que nos alarme y le compramos, ¿no? Porque creemos que le ayudamos. La pregunta sería, vamos a suponer que esa nena estuviera vendiendo. ¿Qué le ayuda? ¿Que le compremos caramelo o que hagamos algo para que dejen de estar los pibes laburando y estén en la escuela? ¿No? Eh, Preguntas complejas, sobre todo para nosotros como educadores, ¿no? Y como en un punto trabajadores de la cultura, todo el tiempo tenemos delante nuestro la posibilidad de elegir qué hacemos con esa cultura, ¿no? O qué es la cultura y qué tomamos y qué no tomamos. Último, puede pasar, y nos pasa todo el tiempo en las escuelas, que los pibes y las pibas traen su cultura a la escuela. El tema es qué hacemos cuando la traen, ¿no? Le decimos que está mal, que no, che, no, así no se mueve, así no se juega, así ese deporte no, eso. Pará, pará, quizás eso sí, ¿no? Y como decíamos un rato, hay prácticas corporales que entraron al profesorado, lograron pasar el filtro cultural de lo que está bien y lo que está mal. Y otras que para mí deberían no estar más y siguen estando, ¿no? ¿Cuánto hay de cooperativo en la carrera? De juegos cooperativos o deportes cooperativos. Son todos deportes de invasión, o la mayoría son de invasión. Y después nos preguntamos por qué el mundo vive en guerra o avalamos las guerras, ¿no? Y así miles de ejemplos. Bien. Ha sido una jornada hermosa de intercambio, de profundización, de comprensión más profunda de algunos conceptos. Sugerencia, volver sobre los textos, volver sobre los temas, robustecerlos, ¿sí? No pensar que los comprendo porque puedo hablar un minuto o una oración, vincularlos, relacionarlos, problematizarlos con los cortos. Miremos los cortos de los compañeros y compañeras, ¿sí? A ver qué propusieron, esto que nos pasó hoy, incluso a los grupos que pensaron la propuesta, cuando se volvieron a ver, ya vieron cosas nuevas. ¿Sí? Porque se permitieron o tuvieron la oportunidad de verse de nuevo. Fabuloso, hagámoslo todo el tiempo. Yo decía al principio que casi no quedan actividades. Es para que pase esto, para que se vuelvan a ver, para que se vuelvan a leer, para que miren actividades viejas, para que miren actividades de los otros, para que miren los textos de nuevo con una mirada superadora. Cultura lo vimos en las primeras semanas. Hoy, ustedes, no solo con TEF, sino después de haber pasado todo un cuatrimestre, incluso promediando todo un año de carrera, quizá agarran textos, temas o conceptos nuestros de hace 10 semanas y ya significan otra cosa, ya significan otra cosa. Volvamos a pasar por ahí, así mejoramos nuestra comprensión, mejoramos nuestras preguntas, nuestras dudas y aprovechamos estas últimas semanas que nos quedan para seguir robusteciendo nuestra comprensión de TEF y de otras más. ¿Sí? ¿Algo para agregar? ¿Algo para sumar? ¿O ya nos despedimos? Nos despedimos entonces. Entonces los Bueno, que no pusieron el video, el cortometraje, ¿lo exponemos la clase que viene o queda no, ahí? igual está el foro para eso, está el foro para eso. Si alguien Ok. quiere ver lo de los demás, porque quedó un montón de cosas piolas pendientes, ¿eh? Quedó el fútbol valorado, dando vuelta, por ejemplo, que es el de ustedes, Who, que está buenísimo, igual lo deben conocer, pero lo que está bueno es,
che, el grupo de Julia, ¿qué interpretó sobre el fútbol valorado? ¿No? Porque por el fútbol valorado lo conocen todos ahí en Madrid, pero la interpretación de ustedes no. Vayan al ensayo de los chicos, que está interesante. ¿Sí? Hay unos cuantos más que no trabajamos, que me parece que está bueno que los vean. Hay, por ejemplo, uno sobre actividad física y ejercicio físico, donde en el corto la persona que habla es un médico que habla sobre, una médica en realidad, ¿no? Y no habla un profe de educación física sobre la actividad física. ¿Qué mirada hay? ¿No? Porque hay un profesional de la salud hablando sobre los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Para reflexionar ahí adentro de lo que hay. ¿Sí? Bien. Buen fin de semana. En breve publicamos la última clase con temas. Abordémosla con tiempo y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Chao, profe. Profe, gracias. Chao, chao.